La India o el Tíbet. Geográficamente estamos en la India, pero espiritualmente estamos en el Tíbet. Aquí en Dharamsala, el contrafuerte indio del Himalaya, es donde se refugió el Dalai Lama en 1959, huyendo de la invasión de su país por las tropas de la China comunista. Y es aquí, a unos 2.500 kilómetros de su capital, donde lleva 50 años gobernando el país espiritual que todavía tiene a su cargo. Mi jornada empieza a las 3:30 de la madrugada. Nada más despertarme, pienso en Buda y le saludo, recitando una oración escrita por el sabio Nagarjuna. Aún estoy acostado y tengo las manos juntas, medio por respeto y medio dormido. Como monje budista practicante, procuro mentalizarme nada más despertarme. Me digo que en este nuevo día mi mente ha de ser más altruista y compasiva, y que he de poner mi vida cotidiana al servicio de los demás. Luego hago algo de ejercicio físico, ando un rato en la cinta corredora. A las 5 desayuno, vuelvo a meditar un rato y a recitar mis oraciones hasta las 8 o las 9. Acto seguido, suelo leer algún que otro periódico o vengo aquí a mi despacho para asistir a reuniones. Después, si no me queda nada por hacer, estudio las escrituras budistas. Luego, después de almorzar, vuelvo aquí para asistir a más reuniones y recibir gente. Últimamente han estado llegando tibetanos casi todas las semanas. Acaban de llegar del Tíbet. Luego, a las 5 o 5:30, me tomo un té. Pero, como buen monje budista, no ceno. Por último, vuelvo a rezar y meditar un poco. Y hacia las 7:30 me acuesto. Y duermo entre 8 y 9 horas. Es la experiencia más agradable del día, una sensación de relajación total. El Dalai Lama no es solo un monje budista sometido como los demás a las 253 reglas de la vida monástica tibetana. Es el maestro reencarnado de una estirpe de hombres sabios y misericordiosos que han alcanzado el estado de Buda. 13 de estos hombres le han precedido desde el siglo XV con el nombre de Dalai Lama, que significa océano de sabiduría. Sabiduría que vienen a buscar y compartir miles de hombres y mujeres del mundo entero. No cometer ningún acto negativo. Acumular todas las virtudes posibles. Domar a la perfección la mente. Estas son las enseñanzas de Buda. Lo que llamamos felicidad y sufrimiento nace de causas y condiciones determinadas. Nadie desea sufrir, y la mejor forma de impedir que se manifieste el sufrimiento es erradicando sus causas, que son los actos negativos. Por eso hay que atenerse a este principio, no cometer ningún acto negativo. Y si las causas de la felicidad son un comportamiento virtuoso y una mente altruista, entonces tenemos que desarrollar ambas cosas, acumulando todas las virtudes posibles
para obtener esa felicidad que todos deseamos. Estas enseñanzas están bien protegidas. El Dalai Lama no es solo un líder espiritual. También lidera un gobierno en el exilio y es objeto de miles de amenazas. Por ello, desde su llegada a Dharamsala, la India le garantiza la protección reservada a los jefes de Estado. Después de 49 años en el exilio, sí, 49 años, nos hemos convertido ahora en una de las comunidades de refugiados más prósperas. Pese a ser refugiados, hemos conseguido realmente preservar la cultura tibetana, la rica tradición budista tibetana. Nací en el nordeste del Tíbet, en una zona muy aislada. Como mi hermano mayor era ya un lama reencarnado del monasterio de Kumbum, la situación económica de mi familia era comparativamente un poco mejor que la media. Pero por lo demás era una aldea muy pobre. La transición de un estado teocrático pobre a un estado democrático moderno no fue un decreto instantáneo, sino un proceso lento y difícil iniciado por el predecesor del Dalai Lama en el Palacio de Potala mediante una serie de reformas internas y la apertura de su país al mundo exterior. Fue este hombre, el 13º portador del nombre, muerto en 1933, quien allanó el camino para su sucesor, a quien también ayudó a identificar como líder de la delegación encargada de reconocerlo. Tenía 4 años cuando llegaron los monjes encargados de encontrar al nuevo Dalai Lama y me escogieron como candidato. Por aquel entonces había 3 candidatos, todos en la misma región, pero uno de ellos falleció, con lo cual solo quedaban 2. Luego, después de una especie de examen o de investigación conducida por la delegación, obtuve los mejores resultados y ya quedaron convencidos de que yo, un chaval de aldea llamado Lamo Dondup, era realmente un candidato esperanzador. El nuevo Dalai Lama tendrá que esperar a tener 18 años para ocupar su cargo. Mientras tanto, rodeado de regentes y preceptores, se ve sometido a la disciplina de un noviciado exigente que lo convertirá en portador de sus nuevos nombres monásticos, el precioso vencedor o el maestro de la fe. El gobierno tibetano construyó una casa para alojar a mi madre. Yo vivía en otro lado, en Norbunlinga, pero todos los días iba a ver a mi madre. Y además mi madre y mi padre venían a verme a la residencia del Dalai Lama. Así que permanecimos en contacto.
Resulta difícil imaginar la faceta familiar de una vida completamente regida por rituales protocolarios, pero existe. Tanto en el Palacio de Invierno como en el de Verano, los hermanos y hermanas de su santidad no andan nunca demasiado lejos. Todos tenemos hermanos y hermanas. Todos tenemos familia. Pero resulta que yo soy el hermano menor de su santidad y creo que es un gran privilegio. Mi madre solía visitar a su santidad a menudo. Una vez al mes por lo menos. Ya fuera en el Palacio de Potala o en el de Norbulinka. Así que desde que aprendí a andar, digamos desde que tengo un año, año y pico, casi siempre que mi madre iba a ver a su santidad, yo la acompañaba. Recuerdo anécdotas, travesuras. Tradicionalmente, los cocineros del Dalai Lama no sirven cerdo, huevos ni pescado. En casa de mis padres, a mi padre sobre todo le gustaba mucho el cerdo. Así que a veces iba a casa de mis padres a comerlo. Me sentaba con mi padre, al que le gustaba mucho, esperando que me dieran algo de la carne de cerdo que comía mi padre, como un perro hambriento. Y también huevos. A veces mi madre cocinaba huevos especialmente para mí. Eso era un poco ilegal. Y también recuerdo que a veces mi maestro ponía cara de enfado. A veces me regañaba. En cuanto acababan las clases, iba corriendo a casa de mi madre. Al principio, estaba decidido a no volver a la residencia del Dalai Lama. Quería quedarme con mi madre para no tener que ir a clase. Pero luego empezaban las clases vespertinas y volvía tranquilamente a mi residencia oficial. Son anécdotas de niño pequeño. Me acuerdo de cuando jugaba con su santidad. Y algo que recuerdo nítidamente es cuando íbamos a visitar a su santidad con mi madre al Palacio de Norbulinka. Dábamos paseos por el jardín y su santidad me dejaba, ¿cómo se dice?, cogerle del dedo y pasear así con él. Me acuerdo de eso. Y también había un templo o una capilla al aire libre con un leopardo y un tigre disecados, y parecían tan reales que solo verlos me asustaba mucho. Su santidad me decía que no tuviera miedo, que solo eran animales disecados. En invierno, sobre todo en Potala, teníamos la costumbre de hacer un retiro espiritual durante un mes. Tenía que vivir en un cuarto donde nunca daba el sol. La ventana daba al norte, hacía frío, y creo que el lugar tenía 2 o 3 siglos.
Había lámparas, lámparas de mantequilla. Y el cuarto era casi como una cocina. Estaba oscurecido por el humo. Y hasta había ratas. Mientras recitábamos nuestros cánticos o nuestras oraciones, a veces me fijaba en que iban apareciendo ratas. Había un cuenco con agua a modo de ofrenda y las ratas venían a beberse el agua. No sé si a las divinidades les gustará el agua, pero por lo menos a las ratas sí. En todos esos años, mi maestro no sonrió una sola vez. Siempre era muy severo. Y mientras veía pasar a los pastores, gente con vacas, volviendo a casa con sus animales, cantando, a veces pensaba que me hubiera gustado ser uno de ellos. Otro detalle bastante divertido es que fuimos a visitar a su santidad a Norbulinka. Yo debía de tener 6 años por aquel entonces. Y su santidad estaba regando unas flores con, ¿cómo se dice? Una manguera. ¿Se dice manguera? Y sin que me diera cuenta, empezó a regarme. Me dejó completamente empapado. Y luego, para secarme, empecé a correr por el jardín en calzoncillos. Tengo esa clase de recuerdos. Siempre jugaba con los jardineros, los barrenderos. Por lo general, era gente normal y corriente, que no me trataba como al Dalai Lama. Pero al mismo tiempo, había gente mayor que ya estaba albergando una especie de esperanza de un futuro mejor bajo mi liderazgo. Además, entre los barrenderos había gente mayor que había estado sirviendo al 13º Dalai Lama. Tenían muchas historias que contar sobre la vida del 13º Dalai Lama. Y eso también me ayudó a comprender las responsabilidades que acarrea ser el Dalai Lama. Escuché todas esas historias. Me di cuenta de que ser el Dalai Lama era una posición, una situación difícil, pero evidentemente, donde hay un desafío, siempre hay una oportunidad de enfrentarse a ello. Como monje budista, soy consciente del valor de mis vidas anteriores. Las virtudes de los buenos karmas acumulados en mis vidas anteriores me permiten hoy ayudar a los demás y servir el Dharma, la ley de Buda. Cuando pienso en todo eso, siento una motivación suplementaria, un mayor deseo de hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a los demás.
Cuando toma oficialmente las riendas del país en 1950, el Dalai Lama es un muchacho de 15 años que todavía no ha acabado su formación religiosa y no tiene ninguna experiencia política. Frente a él, en el cara a cara histórico que ha enfrentado siempre al Tíbet con China, se encuentra Mao Zedong, que emprende una maniobra de seducción y promete respetar el deseo de autonomía de los tibetanos. Invita al muchacho a Beijing y lo cubre de regalos. El joven Dalai Lama sueña con una síntesis entre el budismo y el marxismo, al menos teóricamente, pues en la práctica el ejército chino se comporta como un ejército de ocupación, construyendo carreteras para facilitar la penetración de las regiones montañosas. Mientras tanto, las 500 personas que acompañan al invitado de Mao emprenden a caballo y en canoas de piel de yak la aventura del viaje a Beijing. En 1954 fui a China. Fue una oportunidad de ver un mundo diferente, de viajar por China. También tuve la oportunidad de ver a muchos tibetanos en las zonas de Amdo y Kham. Y eso me dio mucha experiencia, un conocimiento más pleno, una visión más global. Y la verdad es que estuve con unos cuantos líderes, gente brillante. Creo que tenían personalidades geniales, sobre todo el presidente Mao Zedong. Aprendí mucho, adquirí mucha experiencia. Creo que mi hermano, su santidad, quedó muy impresionado por la personalidad de Mao. Mao preconiza la honradez y la conciliación. El Tíbet es un gran país que antaño dominó a China, pero que se ha quedado rezagado y por tanto ha de ser ayudado en su desarrollo y su modernización. Mao nombra incluso al Dalai Lama vicepresidente del Comité Permanente de la República Popular China, un cargo halagador, pero que naturalmente no implica ningún poder político real. Pero sobre el terreno la situación no para de degradarse. La brutalidad de los chinos contradice el discurso de Mao. Frente a la organización de la resistencia popular que el Dalai Lama no apoya pero tampoco condena expresamente, el ejército chino toma cartas en el asunto. En marzo de 1959, 4 años después de su regreso de Beijing, el Dalai Lama presencia la invasión de Lhasa, la destrucción de su ejército y la persecución de los monjes. Palden Gyatso es uno de los monjes que padeció estas persecuciones. Por aquel entonces, en 1959, me manifesté en contra de esa invasión. No quería la anexión. Y por eso me arrestaron los chinos. Estuve 33 años en la cárcel. Durante esos 33 años, he padecido las peores torturas. Me han pegado y torturado. He padecido las peores torturas, pero no llegaron a matarme. Pues, desde el punto de vista budista, estoy protegido. No fueron los chinos los que me soltaron. Fue Amnistía Internacional, que difundió mi historia e hizo todo lo que pudo para liberarme. Al cabo de 33 años de cárcel, les estoy muy agradecido. Como saben, su santidad huyó, creo que el 17 de marzo. Aquella noche mi madre me dijo que me vistiera, porque nos íbamos. A mí me resultó muy cómico, porque al rato aparecieron mi madre y mi hermana disfrazadas de hombres. Yo tenía 12 años y no podía parar de reír, porque tenían una pinta muy cómica. Luego creo que nos fuimos de Norbulinka a eso de las 9. Nos dirigimos hacia el río Kizhou y seguimos andando un buen rato. No muy lejos se veía un campamento militar chino, uno de ellos. Anduvimos toda la noche y todo el día siguiente, y por la tarde hicimos la primera parada. A veces viajábamos 6 horas seguidas, a veces 8, y en total nos llevó unos 12 días.
Por supuesto, la gente estaba triste. Pasaron por dificultades tremendas. Pero para mí no fue triste, porque así no tenía que regresar al monasterio para estudiar. Además, todos mis seres queridos y mis amigos habían huido conmigo. Así que para mí no fue un momento triste. Pero me acuerdo de un incidente. Justo antes de llegar a la frontera india, Su Santidad estaba enfermo, parecía muy débil. Si se fija en las fotografías del 59, justo antes de que llegara, recuerdo que se le ve muy delgado. La acogida brindada por la India a los refugiados tibetanos está a la altura de la historia que une a ambos países. La India, cuna del budismo, es como un maestro cuyo discípulo es el Tíbet. Esta solidaridad será más fuerte que las reticencias expresadas en un principio por Nehru. Cuando vi a Su Santidad por primera vez me dijo: ahora somos libres, ahora vivimos en libertad, porque ya no nos controla China. Y luego, en torno al verano de 1960, Su Santidad se mudó a Dharamsala, siguiendo el consejo del gobierno indio. El clima de libertad política de la India contrasta con la autocracia china, animando al Dalai Lama a proseguir las reformas políticas que ya había iniciado en Lhasa. Organiza un auténtico gobierno en el exilio capaz de tratar tanto la política interior del país como su política exterior, sobre todo desde la tribuna de las Naciones Unidas. Por supuesto, por aquel entonces, ningún refugiado tibetano tenía una visión a largo plazo. Todos esperábamos o creíamos que podríamos regresar al Tíbet en unos pocos años. El único que tenía una visión a largo plazo era Su Santidad. Fue él quien planeó los asentamientos tibetanos, la reconstrucción de los monasterios y las escuelas. Todo ello eran planes a largo plazo. Sin Su Santidad y sus planes a largo plazo, los refugiados tibetanos lo tendríamos mucho más difícil a día de hoy. La cuestión de los refugiados es la más urgente. Desde la invasión de Lhasa y las matanzas de civiles se baraja la cifra de 80.000 muertos entre marzo de 1959 y septiembre de 1960. Empiezan a llegar miles de refugiados a la India, donde el gobierno los acoge como puede, organizando campamentos, ayudas alimentarias y programas educativos. Pero evidentemente la generosidad india no basta para zanjar la cuestión política. Soy un refugiado político y por tanto, mientras sigamos siendo una comunidad de refugiados, mi principal tarea habrá de ser política. Por eso, siempre me he visto aquí como un portavoz libre del pueblo tibetano. Y ya desde principios de los 70 decidimos que tarde o temprano tendríamos que dialogar con el gobierno chino. Ya hemos elaborado una política que debería aportar una solución equitativa para ambos bandos. No se trata de buscar la independencia haciendo caso omiso de la historia, pues el Tíbet siempre ha sido un estado soberano. Por lo que respecta al futuro, ese es el camino que más nos interesa. Materialmente, el Tíbet está muy atrasado, aunque espiritualmente esté muy evolucionado. Pero por lo pronto, todos los tibetanos quieren modernizar el Tíbet y por tanto seguir perteneciendo a la República Popular China. Nos compensa más en cuanto al desarrollo económico, siempre y cuando gocemos de una autonomía suficiente. El Tíbet no deja de ser un pequeño enclave aislado entre dos naciones gigantes. Uno no puede sentirse nunca seguro. La amenaza siempre está presente. Por esta razón, Su Santidad, con un espíritu muy pragmático, se ha decantado por la autonomía. Pero, por encima de todo, nuestro objetivo principal es construir una sociedad no violenta y preservar este legado cultural único que es el tibetano.
Por eso siempre estamos diciendo al gobierno chino que no estamos buscando la independencia por la cuenta que nos trae, pero sí debemos tener ciertos derechos recogidos en una constitución. Si quiere construir una sociedad armoniosa, si quiere granjearse el respeto del mundo exterior y proyectar una imagen positiva, si quiere enriquecer su propia cultura, la República Popular China debe imperativamente preservar la cultura tibetana, esa cultura única que es la tibetana, por la cuenta que le trae. Al fin y al cabo, entre los propios chinos hay millones de budistas. Entre los refugiados que pasan de ser 20.000 a ser 100.000 en unos pocos años, se encuentran las víctimas de los desplazamientos de población, especialmente los niños. También se encuentran los que sobrevivieron a las detenciones, al encarcelamiento, a las torturas, como estos monjes que aún hoy encabezan la resistencia al invasor. Me arrestaron y me encarcelaron porque estaba con otros tibetanos, como Pema Serin, Jampa Tasi y otra gente. Y habíamos hecho unos carteles y los habíamos pegado en Pasizón, con mensajes como «Queremos libertades», «Larga vida a su santidad el Dalai Lama», «Los chinos fuera del Tíbet», «El Tíbet quiere ser independiente». Habíamos hecho unos carteles con eslogans y cada uno de nosotros había puesto su nombre para cargar con la responsabilidad y que nadie más se metiera en problemas. Éramos 5: Lobsang Sering, Jampa Dorje, Pema Serin, Jampa Tasi y yo. Los soldados llamaron a otros soldados. Nos clavaron pistolas en la espalda y nos ataron de 2 en 2. Y luego nos colgaron boca abajo durante varios minutos. Nos llevaron a unas celdas y nos interrogaron por separado. Nos golpearon la cabeza y nos hundieron palos en la boca y en todos los orificios del cuerpo. Nos dieron martillazos en los dedos. Todo eso es cierto. Sangrábamos, estábamos heridos. Nos pegaban entre 2 y 3 veces todos los días. Nos torturaban tanto que parecía que hubiéramos matado a sus padres. ¿Por qué nos pegaban? Nos decían que éramos monjes y que la política no era asunto nuestro. Al principio, cuando estaba en la cárcel, padeciendo toda clase de torturas, en medio de un sufrimiento inimaginable, me dejaba llevar por la ira y pensaba que en cuanto saliera de la cárcel intentaría matar por lo menos a un dirigente chino. Más adelante seguí las enseñanzas budistas del Dalai Lama que dice: todo el mundo aspira a la felicidad, nadie desea sufrir y el cuerpo humano es valioso. Y comprendí que ese sentimiento de odio era negativo y erróneo. Pero eso no impide a los tibetanos luchar por la verdad hasta que tengamos derechos humanos y libertades. Los chinos no estaban desencaminados al achacar al budismo la principal fuerza de resistencia del pueblo tibetano. Así pues, para acabar con esta resistencia había que dirigir los ataques hacia la religión. Por supuesto, los comunistas consideran que toda religión es un veneno. Creo que hoy en día la forma más pura de la cultura tibetana, de la cultura budista tibetana, de la sabiduría budista tibetana, es la que existe fuera del Tíbet, no dentro. Ya sea intencionado o no, se está llevando a cabo una especie de genocidio cultural en el Tíbet. Porque algunos líderes locales comunistas chinos afirman que el auténtico peligro de separación del Tíbet de la China continental procede del budismo tibetano. Con gente así, que tiene esa clase de miedos, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede preservarse el budismo tibetano?
Si el budismo tibetano peligra dentro de las fronteras del Tíbet, su supervivencia depende de lo que ocurra fuera de ellas, en las comunidades de refugiados y entre los niños de la diáspora. Todos los años acogemos a una media de unos 500 o 600 niños tibetanos, además de muchos otros de distintos campamentos, donde los padres no pueden ocuparse de ellos. Así que nuestra prioridad es admitir a esos niños y acogerlos en nuestro seno. Algunos vienen con sus padres, que nos los dejan y luego se vuelven al Tíbet. Estamos asistiendo a una sinización masiva del pueblo y la cultura tibetanos. En nuestras aulas, si se presenta un alumno chino que quiere ir a clase y no quedan plazas, tiene que cederle la suya un niño tibetano. A menudo se ven obligados a sentarse en el suelo o a irse del colegio. La discriminación que sufren los niños tibetanos obliga a muchos padres a tomar la dolorosa decisión de separarse de sus hijos y enviarlos al otro lado del Himalaya, donde se les recibirá generosamente en un entorno favorable a la preservación de su identidad cultural y religiosa. A lo largo de la historia del Tíbet siempre ha habido monjas, pero no tenían un programa predeterminado como los monjes, así que su santidad, el Dalai Lama, integró a las monjas en la sociedad y animó a que se construyeran centros educativos para monjas, donde pudieran vivir juntas, estudiar, practicar, que es lo que nos hacía falta. Y no solo para estudiar el Dharma, sino también para recibir una educación moderna. Lo que quiso su santidad fue que las monjas pudieran ayudar a la comunidad, como maestras, enfermeras o donde se las necesitara. Una vez estaba en casa, tendría 9 o 10 años, y emitieron un discurso suyo en la radio. Cuando oí su voz, no sé por qué, empecé a llorar. Es una historia totalmente verídica. No sé, había alguna clase de conexión entre nosotros. En 1980, tras 20 años de exilio, se autorizó por fin a una delegación del Dalai Lama a entrar en Lhasa. Encabezada por su hermano y su hermana, la delegación despierta un entusiasmo popular que pone de manifiesto la influencia intacta que sigue ejerciendo el Dalai Lama sobre su pueblo, pese a la represión y los efectos de la inmigración masiva de colonos chinos. China teme mucho la influencia de su santidad, y este miedo es lo que le impide entablar un auténtico diálogo con su santidad o buscar una solución al problema tibetano. Por lo demás, no hay ningún otro obstáculo, solo el miedo a la influencia de su santidad. Muchas veces han afirmado que si su santidad regresara al Tíbet, la población se volvería ingobernable. Todo gobierno fascista, todo gobierno autoritario es incapaz de entender a las multitudes, las concentraciones populares. Les tiene miedo. Otra cosa que no puede entender o tolerar el gobierno chino es que haya un grupo de gente con una filosofía diferente. Todo el mundo tiene que pensar lo mismo que el partido. Es cierto que a principios de los 80, los chinos me propusieron un plan de 5 puntos para volver. Me prometieron que recuperaría todos mis antiguos privilegios. Pero les contesté que ese no era el problema, que el problema eran los derechos de 6 millones de tibetanos, y que hasta que eso no se solucionara, la cuestión de mi regreso sería irrelevante.
Este regreso se ve imposibilitado por la violencia omnipresente. Las manifestaciones de marzo de 1989, fecha del aniversario de la invasión de Lhasa por las tropas chinas, son violentamente reprimidas, causando cientos de muertes y la instauración de la ley marcial. Para un soldado chino, matar a un tibetano no es nada. Creo que le resulta más fácil que matar a un ratón o una rata o cualquier bicho. Dicho de otro modo, esto demuestra que para los soldados chinos y los altos cargos que les dan instrucciones, la vida de un tibetano no vale nada. Creo que esto resume el problema de la presencia china en el Tíbet. Los tibetanos no son nada. Son víctimas a la espera de que los maten. El eco internacional de las matanzas de 1989, condenadas por Estados Unidos, Francia y el Parlamento Europeo, fue quizás el motivo de que se concediera ese mismo año el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama y a través de él al conjunto del pueblo tibetano. Acepto este premio con mi más profunda gratitud de parte de los 6 millones de tibetanos, mis valientes compatriotas que viven en el Tíbet, que tanto han sufrido y siguen sufriendo. Este premio nos reafirma en nuestra convicción de que si nos armamos de verdad, valor y determinación, el Tíbet será liberado. ¡Larga vida al Tíbet! Sí. ¡Larga vida al Tíbet! 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 El mundo occidental ha concedido a su santidad galardones, medallas de oro, ciudadanías de honor y un montón de cosas más. Pero lo esencial es apoyarle y ayudarle en la lucha por la que se está desviviendo. Su lucha no violenta por la liberación del Tíbet. Y en eso, el mundo occidental no le está ayudando en absoluto. Cuando su santidad se sube a un escenario, todo el mundo le aplaude. Pero cuando su santidad está luchando de verdad, sabes que el mundo occidental se preocupa más por el dinero y piensa más en los negocios y en la política. Así que todas esas medallas y esos premios son un poco como un juego. Este es un poema donde hablo de mi fe. Se me ocurrió estando en la cárcel, en el Tíbet. Matad a mi Dalai Lama y dejaré de creer. Partidme la cabeza, pegadme, desvestidme, encadenadme. No me liberéis. Dentro de esta cárcel este cuerpo es vuestro, pero dentro de este cuerpo mis creencias son solo mías. ¿Queréis hacerlo? Tenerme aquí en silencio. Aseguraros de que se apaga mi aliento, pero no me liberéis. Si queréis, volved a hacerlo. Desde el principio. Castigadme, reeducadme, adoctrinadme, enseñadme vuestros eslogans comunistas. Pero no me liberéis. Matad a mi Dalai Lama y dejaré de creer. En este poema, el preso se está burlando de las autoridades. Les dice: podéis capturarme, podéis pegarme, podéis usar vuestro ejército, vuestra policía, vuestras leyes, vuestros instrumentos de tortura. Pero no me podéis cambiar, porque yo soy mi fe y creo en su santidad el Dalai Lama, y mis creencias serán siempre las mismas. Si queréis cambiarme, tendréis que cambiar mis creencias. Por tanto, lo que estoy diciendo es: si queréis cambiarme, matad a mi Dalai Lama interior.
Pero eso es algo que no podéis hacer. El Dalai Lama se esfuerza por recibir personalmente a todos los visitantes que viajan a Dharamsala, como en este caso a unos mongoles que han venido en busca de su bendición como hermanos budistas. No hay que olvidar que muchos de los textos religiosos tibetanos fueron escritos por mongoles y que ambos pueblos comparten muchas costumbres, como la de regalar bufandas de seda en señal de bienvenida o de fidelidad. Después de reunirme con el Dalai Lama, me sentía tan pequeño frente a él que tras contárselo todo, tenía la impresión de que no tenía nada más que decir. Te sientes diminuto frente a su santidad. Sabes todo lo que ha sufrido y toda esa compasión, ese increíble sentimiento de compasión que llena su espíritu. Es como una lámpara, allá a lo lejos. Y siempre la estamos mirando. Y cada vez que tenemos un problema, la miramos y nos sentimos inspirados. El Dalai Lama tiene hoy 72 años y es inevitable plantearse la cuestión de su sucesión, es decir, la de su reencarnación. Algunos occidentales se preguntan si la reencarnación del Dalai Lama podría ser una mujer. Sí, es posible. Obviamente, si existe la reencarnación, es para completar la vida anterior, la tarea que aún no ha sido llevada a cabo. Así que, lógicamente, si muero estando todavía fuera del Tíbet, entonces la reencarnación tendrá lugar fuera del Tíbet para terminar la misión que empecé y no pude llevar a cabo. No es su santidad quien ha tenido la iniciativa de hablar sobre el siguiente Dalai Lama. Fue una iniciativa de la República Popular China. Les preocupa mucho la identidad del próximo Dalai Lama y quieren poder elegirlo ellos. También esperan que el 14º Dalai Lama no dure mucho. Están difundiendo el rumor de que tiene una enfermedad mortal y mucha gente cree que tiene cáncer y que está en fase terminal. Y cuando fallezca, tiene que poder elegir inmediatamente al próximo Dalai Lama. Si no se resuelve el problema del Tíbet y el 14º Dalai Lama no puede regresar en vida al Tíbet, el pueblo tibetano tendrá que encontrar una forma de elegir al 15º Dalai Lama, pues será un tema crucial. Siempre he apoyado al pueblo chino. Es la nación más antigua y poblada del mundo. Y se merecía organizar
los Juegos Olímpicos. Pero eso no me impide hablar de las ONGs que expresan su preocupación por la situación humanitaria y la ausencia de libertad religiosa. Lamentablemente, en estos campos, derechos humanos, libertad religiosa y libertad de prensa, no hay muchos avances. Así que, si China quiere ser un buen anfitrión de los Juegos Olímpicos, creo que la gente del mundo libre debería recordar estos problemas a las autoridades chinas. Si quieren ser unos buenos anfitriones, no deberían omitir estos temas.